¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar considerando los versículos 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Vamos a darle lectura a estos versículos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Con versículo 8, Pedro comienza a concluir la sección que comenzó por allá en el capítulo 2, versículo 11, con una serie de exhortaciones generales dirigidas a todos. Y lo primero que debemos entender antes de leer el versículo 8 es que a partir del capítulo 2 y versículo 11, Pedro está orientando a los hermanos a dar testimonio de Cristo, en la gente que no conoce de Cristo. Para ubicarnos en el contexto de Primera de Pedro, desde el capítulo 2 y versículo 11, Pedro está bastante interesado en los lectores acerca de cómo dar testimonio de Cristo a través de su propia vida, a través de su propio testimonio. Debemos tener en cuenta el contexto de Primera de Pedro, porque este contexto nos va a ayudar a entender lo que vamos a considerar entre versículos 8 y 12 del capítulo 3. Lo que ha planteado Pedro es que cuando hay represión del gobierno o cuando hay injusticias en la vida, una de las formas poderosas de dar testimonio no es ir y pelear, sino estar sujetos, estar en sumisión. Es lo que Pedro ha venido enseñando desde capítulo 2 y versículo 11. Pedro ha hablado en 2:13, capítulo 2, versículo 13, de sujetarse a toda autoridad humana, ha hablado de sujeción a las autoridades. Y muchos cristianos han entendido este texto en el sentido de que tenemos que apoyar el gobierno de turno, cualquiera que este sea, y afirman, ya ves, es un pecado que no obedezcas al gobierno, es un pecado que hables mal de tu presidente, es un pecado que protestes, es un pecado que quieras que el gobierno se acabe. Pedro no tiene absolutamente nada de esto en mente. Lo que está diciendo Pedro, y es el mismo caso con el gobierno y las autoridades, con los amos, inclusive con los amos que son abusivos, y en el caso de con el esposo y la esposa que no son cristianos, en todas estas relaciones que plantea Pedro desde 2:11 hasta 3:7, el llamado de Pedro a los cristianos es a sujetarse. Pero la sujeción en estos casos es una actitud del cristiano, es una respuesta del cristiano por ser cristiano. En el contexto de Pedro, ni las autoridades, ni los amos, ni las esposas o esposos no cristianos merecen la sujeción. La respuesta de sujeción por parte del cristiano es por amor
a Cristo. Dice Pedro en 2:13, por causa del Señor. Por causa del Señor. No es por causa de ellos. La sujeción del cristiano no es porque el gobierno merezca que me sujete a él. La sujeción no es porque el gobierno merezca tal sujeción. El gobernante en tiempos de Pedro es Nerón. Y Pedro está diciendo, vamos a sujetarnos a las autoridades. Miremos capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos estas tres cosas que para Pedro significa simplemente honrar a todos. No solo hay que honrar al rey, sino a todo ser humano, desde el noble al esclavo, ya que todos han sido creados a imagen de Dios. Y la sujeción del cristiano en el contexto de Pedro es una respuesta del cristiano que muy probablemente el emperador Nerón no merece. Pedro no está diciendo que Nerón es el elegido de Dios. No está diciendo que usted no puede criticar al gobierno. Pedro está diciendo que la sujeción del cristiano es por causa del Señor. Y con toda probabilidad es algo que el gobierno de la época, y probablemente de cualquier época, no merecen. ¿Por qué usted se sujeta? ¿Por qué nos sujetamos? Porque usted y yo somos cristianos. No porque las personas a las cuales nos sujetamos sean intachables, sino porque es una forma de dar testimonio de Cristo. Es lo mismo con el esclavo respecto de su amo, es lo mismo en el caso de la esposa cristiana sujeta a maridos inconversos y el esposo cristiano a mujeres no cristianas. En todos los casos, la actitud del cristiano es la sujeción, pero, repito, no porque ellos merezcan la sujeción, sino, 2:13, por causa del Señor. Pedro no está diciendo que debamos sufrir abusos. Pedro no está diciendo que debemos quedarnos callados ante las injusticias. Definitivamente las escrituras no llaman al cristiano a sujetarse a la injusticia, ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni en ningún lado. El mismo Pedro instruye a pastores en capítulo 5 que deben pastorear no como teniendo señorío sobre la grey. Hermanos, capítulo 2, versículo 11 y 12 de esta carta es, diría yo, la luz, es el entendimiento de todos los pasajes que vienen. Dar testimonio de Cristo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El cristiano se sujeta para dar testimonio de Cristo. ¿Hay lugar, hay espacio para alzar la voz? ¿Hay lugar para decir yo no estoy de acuerdo con esto? Por supuesto. Pero lo que Pedro está diciendo es que la mejor cara que el cristiano puede ofrecer y que va a mostrar a Cristo a los incrédulos es la sujeción. Y sujeción por causa del Señor. Esto es lo que nos habla el contexto de Primera de Pedro. Debemos tener en cuenta que la audiencia original de Primera de Pedro son cristianos, podríamos decir, doblemente marginados. Primero, marginados por la situación de estar viviendo como expatriados, como residentes temporales. Es decir, en algún sentido, son ciudadanos de segunda categoría. Capítulo 1, versículo 1, el contexto, Pedro establece ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los elegidos expatriados de la dispersión. Ahí está. Entonces, el contexto de Primera de Pedro es justamente, está dirigiendo a personas, cristianos, que están siendo marginados. Ya lo vemos, en primer lugar, una marginación social, pero también por estar viviendo en un lugar que no les pertenece o por su condición de expatriados, no tienen los mismos derechos sociales ni cívicos como el resto de la comunidad. Y la segunda forma de marginación que están viviendo estos cristianos es por causa de su fe en Cristo. No lo están pasando bien. Aún en ese contexto de vida, en ese contexto de marginación, Pedro les dice a los hermanos, sujétense, no porque ellos merezcan la sujeción, sino, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor. Bien, mis queridos hermanos, después de esta breve introducción necesaria del contexto de la carta, seguimos con el mismo hilo de pensamiento en el capítulo 3 y versículo 8, donde Pedro comienza diciendo, finalmente, o en conclusión. Pedro concluye el tema de tolerar o sufrir la injusticia por causa del Señor, por causa de la justicia. Tolerar, sufrir la injusticia por causa del Señor, por causa de la justicia. En conclusión, entonces, dice el 8, o finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, sean todos en la comunidad de los cristianos. Pedro introduce una lista de virtudes que deben caracterizar las relaciones en la iglesia entre los hermanos. Estos principios o virtudes no son populares en nuestro tiempo. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No nos gusta en términos de sujeción. En este versículo, Pedro nos habla acerca de cómo debe ser el trato entre cristianos para dar testimonio de Cristo. Y en versículo 9, Pedro va a tratar acerca de cómo el cristiano debe tratar con el no cristiano para dar testimonio de Cristo. Ahora, versículo 8, ¿cómo nos tratamos entre los cristianos? En armonía, de un mismo sentir, en armonía, sean de un mismo sentir. Es como lo que dice el libro de Hechos, cuando dice que tenían todas las cosas en común. Hechos es un ejemplo de unidad. Y debemos tener el cuidado de hacer la diferencia entre unidad y uniformidad. Pedro está hablando aquí de unidad, no de uniformidad. Por ejemplo, si todos usamos la misma camisa del mismo color, con el mismo logo, eso es uniformidad, no es unidad. Lo que la iglesia necesita es unidad, lo que la iglesia necesita es estar unida. Pedro dice, sean todos de un mismo sentir. Luego dice que debemos vivir en amor fraternal. Fijémonos en estas dos cosas, en unidad o armonía y en amor fraternal. Estas dos cosas nos van a ayudar a que compartamos nuestras cosas, nuestros bienes con los que necesitan, nos van a ayudar a que tengamos las cosas en común. Unidad no quiere decir que vamos a pensar de igual manera en todo. Pedro, cuando habla de la unidad, no está hablando de uniformidad. No tenemos que vernos igual en todo. Vamos a diferir en algunas cosas, vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, diferentes opiniones, hasta diferentes, tal vez, interpretaciones. Claro que sí. La pregunta es, diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, si se quiere, ¿van a ser causa de división? Y aunque no nos pongamos de acuerdo en nuestra consideración de algún punto de vista bíblico,
¿Eso va a ser causa de división? ¿Eso va a ser causa de separarnos de una iglesia o de algún hermano? En el Nuevo Testamento, la sana doctrina tiene que ver con la unidad. Entonces, no me importa dividirme con alguna iglesia o con algún hermano porque no estamos de acuerdo en algún punto de vista. Violamos la verdadera sana doctrina de la unidad por un punto que usted considere doctrinal o porque no están de acuerdo con lo que yo pienso. Sana doctrina no tiene que ver con un asunto de opinión, ni tiene que ver con discutir por puntos específicos de doctrina. O pensemos en un punto que es relevante, importante y que no nos ponemos de acuerdo. ¿Debe ser eso un motivo para dividirnos? Por supuesto que no. En segundo lugar, en versículo 8, Pedro dice, con amor fraternal. Cuando practicamos el amor fraternal, va a existir misericordia, seremos amigables o de espíritu humilde. Dos cosas que Pedro menciona al final de este versículo. Podemos notar probablemente entre cristianos una gran ausencia de este amor fraternal. Tristemente a veces podemos darnos cuenta cómo algunos cristianos se tratan, cómo se censuran. Usted puede darse cuenta de cómo se expresan muchos cristianos en redes sociales, el uno del otro y el otro del uno, cuánta discusión y maltrato por algo que ellos consideran sana doctrina o supuestamente por causa de la justicia. ¿Qué es lo que nos distingue como cristianos? ¿Qué es lo que nos hace distinto a aquellos que no son cristianos? ¿Qué nos hace distintos del mundo no cristiano? Jesús dice que el logo, Jesús dice que la bandera que nos debe distinguir es: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. La distinción de la iglesia primitiva, la distinción de la iglesia apostólica era esa: unidad o armonía en amor fraternal. Debemos luchar por ser verdaderos discípulos de Cristo y en esta lucha, la bandera de lucha es el amor que nos tenemos. Y esta bandera de lucha colocada bien en alto desembocará en la unidad de su iglesia. Recordemos que el contexto de Primera de Pedro, desde el capítulo 2, versículos 11 y 12, el contexto nos habla, hermanos, de que cuando el inconverso trate con nosotros, aunque sea para maltratarnos, sea la autoridad, sea mi familiar, sea el jefe, en mi trabajo, lo que debería encontrar en mí y en usted es un espíritu de paz. No porque ellos lo merezcan, sino que es la respuesta del cristiano por causa del Señor. Es la mejor forma de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la respuesta que Pedro enseña que los hermanos deben dar allá. Pero también es la respuesta que debemos dar acá. Y cuando esas personas vean cómo se tratan los del pueblo de Dios, van a encontrar dos cosas: unidad o armonía y amor fraternal. La pregunta en este momento es: ¿refleja usted en su vida eso? ¿Refleja nuestra iglesia eso? ¿Refleja nuestra congregación unidad y amor fraternal? Hermanos, no estoy hablando de un mundo de color de rosa, no estoy hablando de un positivismo ideal. Estoy hablando del ideal de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no va a haber problemas, no estoy afirmando que no va a haber conversaciones difíciles, pero en medio de las conversaciones difíciles, en medio de levantar la voz cuando se necesite, en medio de
ser taxativos cuando se requiera, en medio de señalar lo malo cuando sea necesario, deben reinar dos cosas: unidad y el amor fraternal. Por sobre todas nuestras diferencias, por sobre todas nuestras dificultades de entendimiento, por nuestros sí, por nuestros no, por nuestros a favor y nuestros contra, por sobre todas esas cosas deben estar la unidad y el amor fraternal, siendo la bandera que nos distingue. No tengo ningún derecho a faltarle respeto a mi hermano en Cristo, no tengo ningún derecho a descalificar a mi hermano porque no estemos de acuerdo en un punto doctrinal. Se puede tener unidad y amor fraternal en medio de conversaciones difíciles. El problema es que muchas veces nosotros a las conversaciones difíciles les agregamos orgullo, le agregamos soberbia, división, enojo, y nos tratamos muchas veces como si fuésemos desconocidos. Así no es la vida que Dios nos propone. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal. En versículo 9, Pedro va a exhortar a los hermanos cómo debe ser la forma de enfrentar los problemas con los no cristianos y por extensión es aplicable también a los cristianos. Debemos tratar de manera cristiana a los que no son cristianos, porque tanto cristianos como no cristianos somos creación de Dios. Y es a través del buen trato con cristianos y no cristianos, voy a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos perder de vista que es el honor de Jesucristo el que está en juego. La sujeción, recuerde, 2:13, la sujeción es por causa del Señor. ¿Cómo tratamos a los que no son cristianos? 2:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nunca respondas en venganza. Nunca respondas mal por mal. Cristo no hizo eso. Y volvemos a los 3 ejemplos de sujeción a los que Pedro se ha referido. Desde 2:12 hasta 3:7, tu esposo o tu esposa o tu familia no cristiana te puede tratar mal, insultar u ofender. Usted ni yo no pagamos del mismo modo. En su trabajo te pueden tratar con injusticia. Tu respuesta no es la misma. No respondemos con venganza. Las autoridades te pueden tratar mal. Usted no responde con venganza. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, ni insulto por insulto. Dice Pedro al final del versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Y la bendición, hermanos míos, no se hereda devolviendo mal por mal. La bendición no se hereda devolviendo maldición por maldición. Y Pedro dice aquí que vamos a recibir bendición si vivimos de determinada manera. ¿A cuál bendición se refiere Pedro? Versículo 10. Pedro en versículo 10 comienza a citar el Salmo 34. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El Salmo 34 habla de amar la vida y ver días buenos.
El final del versículo 9 hablaba de heredar bendición. Versículo 10 habla de esa bendición. Amar la vida y ver días buenos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, era muy común en el pensamiento hebreo y en el pensamiento de Pedro que una persona que es obediente a Dios va a vivir una larga vida. Pedro usa un mandamiento de la ley para argumentar hacia los hijos que obedezcan a sus padres y habla de la bendición que van a recibir. Dice, para que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es parte de la teología de la retribución. Si haces esto, tienes esto otro. Es parte del pensamiento de Pedro también. Y Pedro en nuestro texto dice, vas a heredar bendición. ¿Cuál bendición? Verás días buenos. Muy probablemente el Salmo 34 por allá apuntaba más bien a la herencia de la tierra, estar muchos días viviendo, pero en el contexto de Pedro necesariamente tenemos que ver estos días buenos en un sentido del futuro, cuando Cristo venga, cuando entremos en el día de Dios. En ese día vamos a heredar tal bendición, veremos buenos días, de modo que la manera en que nosotros hoy desarrollamos nuestra vida cristiana tiene que ver en algún sentido con la herencia de aquellos días. Pedro dice, un cristiano o una persona que no devuelve mal por mal o que es contribuyente de la paz, no anda odiando, va a haber días buenos. Esa es la bendición del versículo 9. No solamente Cristo es honrado, no solamente Cristo es glorificado y anunciado a través de nuestra vida, sino que también viviremos días buenos, disfrutando de la paz de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que sentimos por nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué es lo que sentimos por nuestros hermanos de la iglesia de Cristo de más allá o de la iglesia de Cristo de más acá? Es que yo no quiero tener comunión con la iglesia de más allá porque allí se reúne ese hermano que me hizo esto y esto otro. No, mi hermano. Pedro nos enseña no devolviendo mal por mal. Ninguna rencilla es justificada, ningún odio es justificado, ninguna distancia con los hermanos tiene justificación en la presencia de Dios. No es posible vivir la vida cristiana viviendo eternamente separados de los demás. ¿Usted cree que aquel hermano del cual usted se separa va a tener un cielo distinto al suyo? Y por ningún motivo la ausencia de unidad o amor fraternal tiene justificación, repito, en la presencia de Dios. El rencor, la venganza, la falta de unidad, el odio es veneno para la vida cristiana. ¿Cómo puede un cristiano con esos sentimientos heredar la bendición que Pedro dice de vivir días buenos? Es que la gente no necesita pedirle perdón, ni necesita manifestarle arrepentimiento para que usted pueda vivir en paz o para que usted pueda perdonar y vivir una vida en paz con Dios y con sus hermanos y con su prójimo. No depende del otro, porque el perdón comienza aquí en el corazón, en su corazón comienza. Pedro está diciendo que la unidad y el amor fraternal son características de un cristiano. La unidad y el amor fraternal deben estar y están en el ADN
de la vida del cristiano, en el ADN espiritual, cuando hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados, ese ADN de la unidad y el amor fraternal se introdujo en nuestra vida. La vida espiritual comenzó a fluir en nosotros. Romanos dice que por el Espíritu de Dios ha derramado Dios el amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y ha sido derramado el amor de Dios en nuestra vida, entonces unidad y amor fraternal deben ser características de un cristiano. Cuando los no cristianos te oprimen, no respondes con venganza. Y cuando tratas con tus hermanos en Cristo, los tratas con unidad, amor fraternal, aún en tiempos difíciles. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿A cuál grupo usted pertenece? ¿Es usted del grupo que paga mal por mal? ¿O es usted del grupo que, a pesar de las diferencias de opinión y a pesar del daño que le han ocasionado, responde usted con unidad y amor fraternal? Concluyo con esto. ¿Qué haría usted si en sus manos, a su merced, a su voluntad, qué haría usted si en sus manos está la persona que le engañó o que le defraudó? ¿Qué haría usted si en sus manos está la persona que le hizo daño? Las personas que le causaban daño a Jesús, él las tenía en sus manos. Y él podía haber llamado a una legión de ángeles y ahí está la defensa. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo es que él respondió? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano mío, esa es la respuesta. El Señor les bendiga, amados hermanos. Oremos, hermano.